Palabra a Kelly Candelaria, presidenta de la Fundación Emanuel. Kelly. Sí, muchas gracias por la invitación, por generar este espacio de diálogo e intercambio. Yo soy Candelaria Kelly, presido Fundación Emanuel, que es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que hace 40 años trabaja en la protección y en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial el derecho a vivir en familia. Y estamos en Colonia Urquiza, La Plata, en el cordón frutihortícola, donde a diario participan 100 chicos y chicas de las diferentes actividades que realizamos en nuestro centro comunitario. Además, integramos el colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, donde coordino la comisión de investigación. Flor Ballino ya comentó acerca del colectivo. Yo voy a enfocarme y puntualizar en uno de los problemas que venimos abordando hace tiempo, que es el de violencias en las escuelas, y lo voy a hacer apoyándome en una investigación que realizamos en el año 2023 y que se publicó a finales de ese año, que se llama Sin Miedo en la Escuela, Diagnóstico Nacional sobre Violencias en los Entornos Educativos. Vamos a compartirles algunos de los principales hallazgos porque entendemos que contribuyen a pensar legislación y política pública. Esta investigación formó parte de una iniciativa global que impulsó Safe to Learn y que desde el colectivo la desarrollamos el capítulo nacional. Se trató de una investigación participativa, federal, cualitativa, en la que participaron agentes estatales a través de diferentes instrumentos como encuestas, entrevistas, también directivos de escuelas, docentes, familias, padres, madres, referentes afectivos y fundamentalmente también le consultamos a niñas, niños y adolescentes sobre la temática. Nos parece que es fundamental incluir sus voces en todos los temas que les afectan. Y decía entonces compartirles muy brevemente algunos de estos principales hallazgos que tienen que ver con 5 dimensiones de análisis. Por un lado, el aspecto normativo. En segundo lugar, la respuesta desde las propias escuelas. En tercer lugar, las normas y comportamientos sociales. En cuarto lugar, el registro y el monitoreo de los datos. Y por último, el aspecto normativo. Por un tema de tiempos, vamos a compartirles algunas cuestiones muy puntuales. En primer lugar, como un aspecto positivo a destacar, tiene que ver con el marco normativo. Identificamos que para prevenir determinados tipos de violencias contamos con un marco normativo sólido y con perspectiva de derechos humanos. Acá nos referimos principalmente a normativas que ya todos y todas conocen, como la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral, también la Ley de Educación Nacional, la Ley de Convivencia Escolar, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Capacitación Obligatoria Permanente Continua sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, también identificamos vacancias que es necesario legislar y algunas brechas, desafíos que quisiera destacar. En lo que tiene que ver con la vacancia, acá lo venimos conversando desde el principio de la sesión, tiene que ver con la necesidad de generar un marco legislativo para prevenir las violencias en los entornos digitales y muy importante para eso poder regularlas. No me voy a explayar sobre este tema, ya lo van a hacer con mayor profundidad mis compañeras acá, Andrea Urbas de Chicosnet y María de NACOM. Después mencionar algunos otros hallazgos que tienen que ver con la investigación. En lo que tiene que ver con la respuesta escolar, hemos identificado que la mayoría de las escuelas no cuenta con equipos interdisciplinarios disponibles de manera permanente para abordar determinadas situaciones, y esta es una situación que se agrava en zonas rurales y en el noroeste y el noreste de la Argentina. A su vez, identificamos que si bien existen instancias de capacitación docentes, 1 de cada 4 docentes que hemos consultado sostuvo que no había participado en una instancia de formación en los últimos 3 años referido a prevención y abordaje de las violencias, y esta proporción se incrementa cuando preguntamos por violencias en entornos digitales. Otra de las cuestiones que quisiéramos destacar tiene que ver con las dificultades de articulación de la escuela con otros actores del sistema, y esto responde a diferentes situaciones, es multicausal. Por un lado, tiene que ver con un desfinanciamiento de otros subsistemas. Esto genera, por ejemplo, serias dificultades para acceder a servicios de salud mental en los territorios
que es una de las cuestiones que muchas veces piden desde las escuelas, pero también responde, por otro lado, a una prevalencia de cierta lógica de la derivación en contraposición con la lógica de la corresponsabilidad, lo cual genera que diferentes actores intervinientes no estén en comunicación entre sí en el abordaje de un mismo problema. Luego también compartirles sobre los dispositivos de escucha. Si bien se ha hecho un gran esfuerzo en federalizar ciertos dispositivos como la línea 102 y el 0800 convivencia, encontramos que persiste un alto grado de desconocimiento de estos instrumentos entre los niños y niñas para quienes fueron pensados. Y por último, compartirles en el marco de este diagnóstico una limitada participación de niñas, niños y adolescentes en los espacios educativos. 1 de cada 4 chicos y chicas sostiene que no tiene un centro de estudiantes ni otro mecanismo de representación y de participación en la escuela, y la mitad de los chicos y chicas consultados refiere que sus opiniones no son tenidas en cuenta en la escuela. A esta situación que describo hay que sumar que la investigación es de diciembre de 2023, un momento bisagra en el cambio de mirada de la política nacional. Hoy la situación se agrava. Hemos visto cómo políticas que eran valiosas en términos de prevención de las violencias, como la educación de la educación sexual integral, en términos de identificación, de situaciones de abuso, en términos de facilitación, de instancias de reflexión sobre violencia de género, hoy se han visto desfinanciadas. También lo que vemos en este contexto es un reordenamiento de determinados contenidos. ¿Esto lo vemos con claridad? Sí, presidente. Lo vemos con claridad, por ejemplo, en la línea de 0800 convivencia, que fue pensado como un dispositivo de escucha y hoy es una herramienta de persecución para docentes. También lo vemos con claridad, por ejemplo, en las amenazas que proliferaron en diferentes escuelas de más de 10 provincias de Argentina, donde nos preguntamos, ¿es suficiente con perseguir a quienes escribieron en la pared? Bueno, la respuesta parecería obvia, pero sin embargo la respuesta mayoritaria fue la punitiva, fue la persecutoria en torno a individualizar a un culpable individual, y no estamos hablando de buscar sancionar a las empresas de tecnología que, como bien señalan acá, amplifican, viralizan discursos de odio y violencias de diferente índole sin ningún tipo de regulación. Estamos hablando de un tipo de punitivismo que lo que busca es simplemente responsabilizar a un culpable individual, en este caso el adolescente. Por eso, sin adentrarme en violencias en entornos digitales, porque acá lo han hecho con muchísima precisión, sí mencionar que la alfabetización digital para las familias, para los niños, niñas, adolescentes, para los directivos, sin lugar a dudas, es una herramienta necesaria, pero si pensamos en la protección de los pibes y de las pibas, es insuficiente. Es necesario legislar para que las empresas digitales asuman su responsabilidad en los entornos digitales. Y por último, ya para ir cerrando, quería compartir algunos criterios que nos parece fundamentales considerar a la hora de trabajar proyectos legislativos sobre prevención de las violencias en las escuelas. Son 3 fundamentalmente, sin ánimos de ser exhaustivas, simplemente para compartir este ejercicio que realizamos desde el colectivo. El primero tiene que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes. Decíamos que en las escuelas los pibes y las pibas no se están sintiendo escuchados, y es muy importante garantizar este acceso, y todas las normativas que se trabajen también pensarlas desde una perspectiva de participación, generando mecanismos de consulta. En segundo lugar, también mencionar entender la violencia como un problema estructural. Esto significa que cuando pensamos en las violencias en las escuelas no estamos hablando de un problema estrictamente educativo, sino estamos hablando de un problema social que abarca las escuelas, pero también que las trasciende, entendiendo las escuelas también como territorios vivos. Entonces es importante promover legislación que aborde las causas que producen las violencias. Estamos hablando de la desigualdad, estamos hablando de aislamiento, de debilitamiento del lazo comunitario, y no meramente sobre las consecuencias que recaen sobre las personas.
Y por último, simplemente el último eje o criterio que nos parece que es importante es el de la corresponsabilidad. Esto traducido en términos concretos, porque muchas veces también la corresponsabilidad es un concepto que se manosea y se utiliza para diferentes acepciones. Nos referimos a que desde el sistema educativo es necesario, para generar intervenciones integrales, articular con otros actores. Y es importante que los proyectos contemplen esas articulaciones para poder fortalecer a todo el sistema de protección y los otros subsistemas. Es decir, no solamente las escuelas, sino también las organizaciones sociales, también las familias, también el sistema de salud. Esto significa garantizar que existan psicólogos de niños y niñas en los territorios, que no puede ser que estemos 4 meses detrás de un turno. También significa garantizar que las organizaciones que sostenemos espacios de cuidado en los territorios, contemos con los recursos para poder hacerlo, y también es necesario que las familias cuenten con apoyos para poder asumir la crianza de sus hijos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les pido por favor el tiempo porque es para que todos puedan hablar.